¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, videotutorial número 51 del curso de PHP MySQL, en el que empezamos la recta final del mismo. Tramo final que vamos a dedicar a profundizar en todo lo relacionado con las nuevas funcionalidades de PHP 5. Veremos desde luego en detalle la nueva programación orientada a objetos, que ha sido rediseñada prácticamente en su totalidad. Pero ni mucho menos es esa la única novedad que presenta esta nueva distribución. Porque, por ejemplo, PHP 5 llega también con una completamente nueva y mejorada extensión para MySQL, que se llama MySQL I, esa I latina, por la palabra inglesa improve, que hace referencia a la mejora en la extensión, que incluso aprovecha las nuevas ventajas de PHP 5 en la programación orientada a objetos para proveer una interface orientada a objetos para MySQL. O SQLite, una base de datos embebida con PHP que permite almacenar y consultar datos usando una interface SQL, pero sin la necesidad de tener que instalar la base de datos por separado como se hace ahora. Estos y otros temas serán los que veamos en este último tramo del curso, pero para empezar lo vamos a hacer de modo práctico. Hace un tiempo en el curso había dicho que íbamos a crear un CMS, pues es lo que haremos ahora. Crear un CMS totalmente adaptado para PHP 5 y para MySQL I, lo que nos permitirá, por un lado, seguir madurando muchos de los conceptos que hemos visto a lo largo del curso, y también nos permitirá una primera aproximación práctica a las nuevas funcionalidades de PHP 5 que posteriormente veremos más en detalle y en profundidad. Pues aquí veis la interface de este CMS del cual empezaremos por explicar su estructura y funcionamiento. Indicar que el sistema de estructuración es el mismo que ya hemos utilizado en anteriores aplicaciones, estructura basada en el uso de una plantilla header, una cabecera, y una plantilla footer, un pie, que se mantienen igual en todas las páginas que forman la aplicación, y un cuerpo, que es donde se mostrarán los contenidos recibidos de la base de datos. Veremos todo esto en detalle, aunque indicar que en cuanto a la forma, el diseño no es lo fundamental de este curso de PHP, es lo que estamos viendo en el curso de XHTML. Y una vez más repito que cualquier buen creador de aplicaciones web mediante el uso de tecnologías del lado del servidor, sea PHP o cualquier otra, necesita un gran dominio tanto de HTML como de CSS y ahora de XHTML. De lo contrario, su trabajo en la creación de aplicaciones siempre estará cojo. Para crear una plantilla, una interface como la que vemos aquí, mediante el dominio de CSS y HTML, es realmente sencillo. Vemos aquí la portada de nuestro CMS. Como con prácticamente la mayor parte de las aplicaciones que hemos visto en el curso, esta aplicación consta de dos partes fundamentales, una que es la parte pública, a la que tiene acceso todo el mundo, y otra que es la parte de administración, a donde solo pueden acceder bien el administrador o bien los redactores que llevan a cabo la creación de las noticias. Como decíamos, esta es la portada de la parte pública de nuestro CMS. Por razones didácticas he reducido la cantidad de información y la he puesto a mayor tamaño. En la parte que incluye los contenidos de esta primera página, esta parte central, a la que llamamos titulares, porque lo que se hace aquí es recoger los titulares de las distintas secciones del CMS. Los datos son introducidos por los redactores en las distintas secciones y automáticamente las noticias más recientes aparecen en esta portada.
el tipo de letra, el tamaño, el color y demás está creado con un estilo CSS, y desde luego cambiarlo por otro es tan sencillo como modificar unos cuantos números o unas palabras en nuestro código. Como decíamos, el contenido de toda esta parte es el recogido de la base de datos por la información que se vaya introduciendo en la parte del administrador, aunque lo que es el aspecto es lo que le indicamos mediante el uso de hojas de estilo CSS. Como vemos, junto con un encabezamiento y el titular de la última noticia de cada una de las tres secciones que hemos creado en el CMS, existe un enlace para entrar en esa sección en concreto. Pulsando sobre leer más Flash, leer más Photoshop o leer más PHP, vamos a una de esas tres secciones. Como vemos, el CMS intenta ser algo similar a un lugar de noticias online relacionado con el mundo multimedia web. Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, como vemos, inmediatamente el enlace nos lleva a la sección Flash de nuestro sitio, en la que de nuevo se mantiene la plantilla header y footer, y en la parte central, en el cuerpo, de nuevo se recupera la información de la base de datos con las distintas noticias, que también lo veremos ya más en detalle, pero ya puedes ver ahora como también sigue manteniendo un tipo de letra, un color, un tamaño mediante el uso de CSS, y posteriormente siempre la misma estructura, un título, el autor y la fecha, que eso desde luego lo hace ya el propio PHP, y después el texto de la noticia y una imagen que acompaña a cada una de las noticias. Como siempre, al ir creando el CMS iremos viendo cada una de estas secciones más en detalle, pero de momento, para ver su estructura y funcionamiento general, vemos como también en una de las plantillas, en la plantilla header, tenemos una serie de enlaces que nos llevan también a las distintas secciones que forman nuestro CMS. Para ir a los titulares de la primera página, en la que estábamos antes, o para ir a cada una de las secciones Flash en la que ya estuvimos, Photoshop o PHP, o bien para ir al buscador, que veremos también que en este caso vamos a utilizar un tipo específico de buscador distinto del propio que utiliza PHP. En este caso va a ser uno mediante el uso de los denominados metadata, que nos permite hacer búsquedas selectivas según palabras clave que nosotros mismos indicamos. Para ir al buscador, desde aquí podríamos utilizar palabras clave para buscar. Como vemos, dentro de la noticia, con la estructura que decíamos hace un momento, podemos incluir etiquetas HTML y por lo tanto que aparezcan dentro del propio contenido. Podrían aparecer otras imágenes, pueden aparecer enlaces y todo aquello que nos permite la utilización de código HTML. Antes de echar el primer vistazo a la parte del administrador del CMS, decir que otra de las funcionalidades que incorporaremos en el mismo será la aparición, como vemos, de una imagen en la portada de titulares a distinto tamaño del original. Para eso utilizaremos el sistema de PHP de redimensionar imágenes, que permitirá que aparezcan a menor tamaño, como vemos aquí, mediante el uso de la librería GD de PHP. Junto con la parte pública, la otra es la administración, que es la que nos permite gestionar todo el CMS. En este caso, como es para trabajo interno, la interface no está elaborada, simplemente es operativa, que es lo que nos interesa. Como vemos, para entrar hay dos posibilidades. Una es para los redactores, para los que van a escribir artículos,
que por lo tanto tendrán una determinada contraseña para poder entrar, en añadir y editar historias, y otra para el editor, que es el que va después determinar si esas historias se van a publicar o no. Por lo tanto, dependiendo de los privilegios que se tenga, se puede o bien solo añadir y editar las historias propias, o se puede también decidir si esas historias se publican o no en el CMS. Para entrar en cualquiera de ellas, cuando pulsamos, aparece como siempre el sistema de logueo para controlar que solo entre aquella gente que esté autorizada y con los permisos en cada caso determinados. En este caso van estos, por supuesto, en los datos de la base de datos, que ya van con el ejemplo. Después cada uno podrá redactarlos como quiera, pero van dos nombres de usuarios que tienen acceso tanto a la escritura de nuevas noticias como a la publicación. Uno de ellos es el nombre Sana y el otro es Pedro, y la contraseña simplemente password. Y pulsando sobre login, bueno, nos pregunta, y ahora sí ya, aunque parezca lo mismo, ahora sí ya estamos logueados, y por lo tanto ahora cuando pulsamos sobre cualquiera de ellas nos aparece. Si pulsamos sobre añadir, editar historias, lo que aparece aquí ahora es el menú, en el cual, como vemos, para empezar da la bienvenida a la persona en concreta que se logueó. Aquí está el menú para poder hacer logout, para ir al menú que veíamos antes, o para ir al sitio público. Desde aquí puede añadir una nueva noticia, y aquí están las noticias que ya ha creado, cuando se han creado, y las palabras clave, que ya decíamos antes que es la forma en la que se puede crear un motor de búsqueda personalizado, que veremos también en su momento. Cada uno de los dos ejemplos que van creados tiene acceso a dos de las tres secciones que se crearon. No recuerdo cuáles son cada caso, pero de nuevo se puede hacer también determinar que una persona pueda escribir, por ejemplo, sobre PHP y no sobre Photoshop, o sobre PHP y Flash. Por lo tanto, está determinado, veremos en su momento, cómo los accesos que tiene cada una de las personas. Esto es lo que ya va incluido. Si se quisiera añadir una nueva noticia, se pulsa sobre añadir noticia, y aquí tenemos el formulario para introducir un titular. Aquí indican en las páginas en las que puede escribir. Aquí, como vemos en este caso, Ana Robles puede escribir sobre Flash y sobre PHP. Tiene que elegir uno de los dos sobre lo que quiere escribir. Y ahora aquí escribe el texto, que como vemos aquí ya indica puede llevar HTML, o también puede, en vez de escribir el texto, subir un archivo HTML que se busca con examinar. Y lo mismo con la imagen, que hay que buscar e indicar dónde se encuentra para subirla. Una vez cubierto todos los datos, se envía y pasaría a la ventana en la que estábamos antes. En esta ventana, como decíamos, tiene acceso al menú, y desde aquí ahora puede ir también, porque en este caso tiene acceso a ello, publicar, no publicar historias, y aquí, como vemos, aparecen las distintas historias y la posibilidad bien de editarlas. Han sido creados por esta misma persona, o bien, en este caso ya están publicadas, pulsar aquí sobre no publicar para que dejen de aparecer en el CMS. Si hubiera alguna noticia nueva que se hubiera creado y que aún no estuviera publicada, nos daría aquí la opción de publicarla para que apareciera en el CMS. Recuerda que cuando cree una noticia de este modo y se publique, lo que hará inmediatamente en el CMS es aparecer en su sección Flash, Photoshop o PHP en la que se haya puesto, y el titular en la página principal de titulares. Como vemos, desde aquí también tienen la opción de editar cualquier noticia de las que haya creado y llevar a cabo las modificaciones que se quieran en ella, y posteriormente realizar los cambios que inmediatamente pasarán a aparecer también en la base de datos. Y como decíamos también, aquí, después de escribir una noticia, se puede indicar en palabras clave. Si pulsamos en este caso, es en esta en el que ya las he escrito, alguna de ellas. Y aquí vemos cómo hay la posibilidad de introducir palabras clave con un peso que indica la importancia que se considera que esa palabra tiene para el artículo. Aquí en este caso tienen 10, pero se podría dar a distintas palabras clave, distintos pesos, y eso determinaría el valor para la palabra en la búsqueda.
ya vimos en su momento el sistema que tiene de buscar el propio PHP, pero que en este caso lo hace sobre todo el texto. Aquí nosotros seleccionamos qué palabras son aquellas que consideramos relevantes para decidir si una noticia debe aparecer cuando se busque o no. Si ahora pusiéramos en búsqueda cualquiera de estas palabras, nos aparecería este artículo en concreto. Y también en cualquier momento tiene la opción desde la propia parte de la administración de ir al sitio público para ver el resultado de lo que está haciendo. No hay un enlace directo desde la interface para ir a la administración, hay que simplemente indicar ir a admin, es donde va, pero en fin, eso son cosas que ya cualquier persona que quisiera implementar esto podría hacerlo si fuera necesario. Pues bien, vamos entonces a construir nuestro CMS, nuestro Content Management System o sistema de manejo de contenidos. Se trata de sistemas que permiten almacenar, indexar y buscar texto y contenidos multimedia. Este sistema de manejo de contenidos es muy útil en los sitios web donde el contenido es mantenido por más de un autor, donde el mantenimiento se lleva a cabo por personal no técnico o donde el contenido, por ejemplo, y el diseño gráfico son desarrollados por diferentes personas. Vamos a imaginarnos entonces que recibimos el encargo de construir una aplicación que ayude a los usuarios autorizados a manejar un sistema de noticias multimedia. Para ello vamos a crear un sistema que presente las distintas páginas web del sitio usando una serie de plantillas fácilmente reformables o sustituibles. Y construiremos también un motor de búsqueda que indexe documentos de acuerdo con el metadata. Por lo tanto, un buscador selectivo que explicaremos en su momento y hablaremos más en detalle de lo que son los metadatos o metadata. Recuerda, ya lo hemos repetido muchas veces a lo largo del curso, que para llevar a cabo un proyecto de este tipo la preparación previa es fundamental y nunca nos podemos echar a construir sin antes haber meditado sobre qué nos piden, qué tenemos que conseguir y cómo, qué medios vamos a utilizar para conseguirlo. Por lo tanto, lo primero es plantearse qué es lo que el potencial cliente nos pide, qué es lo que espera que realicemos para saber después qué es lo que nosotros tenemos que crear y, en tercer lugar, qué vamos a necesitar para crear eso. Por lo tanto, para empezar, partimos de que recibimos el encargo, que se trata de un equipo que intenta crear un sistema de noticias en la web relacionado con el mundo multimedia, podría ser de cualquier otro tema, noticias web, séptimo continente, por ejemplo. Equipo que está formado por varios diseñadores gráficos y por varios escritores. Los escritores hacen una cosa y los diseñadores gráficos hacen otra. El funcionamiento del sitio va a ser mediante la presentación regular de noticias actualizadas de forma constante y contenido especializado, como decíamos, en el mundo Flash, Photoshop y PHP. Como ejemplo, podría ser cualquier otra cosa. En la página principal se van a tener que mostrar las cabeceras más recientes de cada una de esas tres categorías del sitio, cada una de las cuales a su vez puede ser llevada por uno o por varios de los escritores y por uno o varios de los diseñadores gráficos. En Noticias Web Séptimo Continente, los diseñadores se aseguran que el sitio web presente gráficos de calidad, que pueden ser mapas, imágenes, dibujos, esquemas, lo que se quiera, mientras que por otro lado los escritores lo que hacen es centrarse en los artículos de fondo, pero ni los diseñadores pueden escribir, ni los escritores pueden dibujar o diseñar.
Por lo tanto, lo que necesitamos es crear un sistema que le permita a cada uno de los miembros del equipo centrarse en aquello que sabe hacer y poder luego juntarlo todo para proveer un servicio rápido y constantemente actualizado de noticias y también de apartado multimedia. Por tanto, una vez que tenemos claro qué es lo que quiere de nosotros el cliente, tenemos que plantearnos qué es lo que necesitamos crear. Y aquí lo resumimos como lo fundamental, la funcionalidad que tiene que tener nuestro CMS en varios apartados, permitir mediante un modo rápido y práctico de uso del CMS agilizar el trabajo de las distintas personas, sean escritores o diseñadores, que llevan a cabo el mantenimiento del proyecto. En segundo lugar, también necesitamos que el sistema permita al editor poder revisar los distintos artículos ya completos que aparezcan y decidir cuáles de ellos se van a publicar y cuáles no. Necesitamos también que nuestro CMS presente una imagen consistente, aparte de que sea de calidad, pero que sea de tipo que se mantenga a lo largo de todo el sitio, y para ello usaremos header y footer, usaremos las plantillas. El sistema debe también permitir que los escritores o diseñadores solo accedan a aquellas partes concretas en las que van a trabajar del sitio, que no tienen por qué ser todas. Y desde luego, como siempre, cuando se crea una aplicación hay que garantizar que sea una aplicación segura y que los contenidos estén salvaguardados tanto de ataques como de modificaciones no deseadas. Una vez que tenemos claro qué es lo que esperan el cliente de nosotros y qué es lo que necesitamos para crear nuestro sitio, pues tiene que empezar el proceso de cómo vamos a llevarlo a cabo. Para empezar, decir que aunque nosotros vamos a crear nuestro propio CMS, existen ya muchos CMS, muchos de gran calidad, PHP Nuke, el primero, el magnífico PHP Nuke realizado por el hispano Francisco Bursi, del que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos, y una de las opciones, sin duda alguna, es poder directamente utilizar o readaptar uno de los CMS ya existentes. Francisco Bursi, se escribe Bursi, pero creo que suena Bursi. Hace pocos días un usuario dejaba una interesante entrevista con él en el sitio, hijo de canadienses, nacido en Venezuela, pero también con nacionalidad italiana. Representa muy bien esta auténtica mezcolanza de culturas que es la red. Desde luego, una de las personas que más ha contribuido al desarrollo del software libre y el de poner herramientas tan poderosas como estas en manos de todos. Yo creo que se puede comparar a los que nos movemos por el mundo virtual a ir por él andando, casi dando traspiés por lo difícil que parecía en un principio, y de pronto que aparezca una persona que nos dice, pues venga, ahí tenéis todos un Maserati de regalo y hacer con él lo que queráis. Eso fue lo que fue PHP Nuke en su momento para todos aquellos que nos movemos por la red. Que sea gratuito no minimiza, sino al contrario, para quien entienda la red debía entender eso, fortalece la enorme aportación que esta persona ha hecho a el desarrollo de la red. Pero bueno, después de este pequeño y personal y muy sincero agradecimiento a personas como Francisco Bursi, seguimos con lo que estamos. A la hora de decidir si vamos a crear nuestro propio CMS o vamos a usar uno de los ya existentes, ahora existen muchos, algunos clones, otros evoluciones, a veces también de muy buena calidad. Pero que decidamos eso va a depender mucho de cuál es el objetivo final que buscamos. Si nosotros escribimos un CMS propio, eso nos da una total flexibilidad, pero requiere también bastante más trabajo. Podemos decidir exactamente cómo se verá el CMS, cómo se integrará dentro de un sitio web más complejo, por ejemplo, y cómo se manejará su contenido dinámico. Todo eso serán decisiones que nosotros podamos tomar y el resultado final será totalmente nuestro.
Por otro lado, existen sistemas con características muy avanzadas y que puedes utilizar con muy poco trabajo. Lo que ocurre con ellos es que generalmente suelen tener salidas muy poco flexibles, aunque cada vez más se tiende también a darles una mayor flexibilidad, porque justo la flexibilidad es una de las principales propuestas que tienen los CMS. Pero de todos modos, siempre que usas un sistema ya terminado, tu capacidad de movimiento se ve lógicamente limitada. Entre escribir totalmente un CMS o utilizar uno ya escrito, existe la vía intermedia, que es simplemente readaptar alguno. Y repito una vez más, es una mentalidad que yo entiendo que los que vienen de ese otro mundo siguen con una mentalidad que no tiene sentido en la red. Estamos hablando de software libre y el software libre tiene esa función fundamental, por lo tanto no tiene sentido creerse que hay que empezar siempre todo de cero. La potencialidad del software libre no es que te deje alguien usar algo que hizo, sino que tú puedas partir de eso que está hecho para mejorarlo o para readaptarlo a lo que tú quieres. Eso es lo que permite que el software libre se mueva a la velocidad que se mueve, que los proyectos participan un número inacabable de personas, cada uno de los cuales va aportando algo. Si cada uno tuviera su propia parte, como ocurre con esa persona, tengo una imagen en la web y cómo hago para que nadie me pueda copiar la imagen. En fin, en la red eso es simplemente se acerca al ridículo. Incluso nosotros aquí ahora vamos a crear un CMS desde cero, es una forma de aprender, pero otra forma muy interesante de aprender es coger uno de los CMS existentes y desmontarlo, simplemente ver cómo está construido, cuáles son sus partes e intentar introducir en él modificaciones y eso es la forma real de aprender. Gracias a la gente que creó esos sistemas y que nos permite ver su código justo para aprender a partir de él. Estos días que estuvo tan de moda, por desgracia, ese intento de crear patentes para el software simplemente sería en muchos sentidos un desastre, no para una persona en concreto, sino para el desarrollo de la red en su conjunto y de la libertad y del compartir conocimiento. En nuestro caso, el CMS que vamos a construir con las características que veremos no es excesivamente complicado de crear, como veremos, pero contiene la mayoría de las características requeridas y las tareas más complejas y posibilidades que ofrecen los sistemas existentes. Incluso en este caso comentábamos antes la gran proliferación y muy interesante proliferación de los blogs, que es justo eso, poner un sistema muy poderoso al alcance de cualquiera que no tenga conocimientos prácticamente ninguno de informática. Últimamente estoy realizando viajes virtuales y es magnífico la cantidad de información que encuentras en blogs pues de una persona que vive en Lisboa y que simplemente utiliza el blog pues para contarnos sus vivencias, presentarnos fotos de donde vive y realmente pues es muy útil en muchísimas ocasiones. Esa es la potencialidad de estos sistemas. A diferencia de un blog, el CMS que vamos a crear nosotros permite que en la elaboración de ese blog participen más de una persona, cosa que en este caso un blog se podría hacer, pero utilizando las mismas contraseñas. Desde luego, un blog tiene similitudes con lo que vamos a crear nosotros, pero tiene también más limitaciones. En este caso, este CMS tampoco tiene todo el poderío que tiene, por ejemplo, PHP-Nuke, pero recuerda que ya vimos a lo largo del curso cómo utilizar sistemas para, por ejemplo, descargas. Por lo tanto, utilizando otras aplicaciones podríamos ampliarlo posteriormente. Una vez que ya sabemos lo que se espera de nosotros y una vez que ya sabemos lo que necesitamos para conseguir eso, empieza el proceso de elaboración. Y en este caso, como puedes ver en este CMS, lo fundamental es la introducción de contenidos por parte de los participantes, los redactores, los proveedores de gráficos, cualquier otro tipo de participantes. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es pensar sobre cómo vamos a hacer para incluir esos contenidos para que el sistema obtenga y almacene los contenidos que van a proveer, en este caso, tanto escritores como diseñadores gráficos.
En definitiva, cómo esa gente va a colocar su información dentro del sistema. Incluir contenidos se puede hacer de muchos modos distintos, pero en general las posibilidades fundamentales y las que vamos a describir aquí ahora son fundamentalmente tres. La primera de ellas es que los escritores y los diseñadores tengan acceso a través de FTP o ASC a áreas del servidor web. Luego pueden subir archivos desde sus ordenadores a ese servidor. Puede que necesitemos tener algún sistema rígido de, por ejemplo, poner un nombre a las imágenes y a los archivos subidos para después poder identificarlos y coordinarlos. Recuerda que en este caso puede que sea una persona la que suba el texto y otra persona la que suba la imagen para un mismo artículo. Por lo tanto, puede ser que utilizando este sistema tuviéramos que crear un sistema rígido de nombrar a las distintas aportaciones, por ejemplo, si fueran para Flash, para Photoshop, como modo de poder posteriormente coordinar las distintas noticias. Este que desde luego es un sistema muy práctico, la mayoría imagino que lo usamos en muchas ocasiones. Sin embargo, para esto en concreto que vamos a hacer, se encuentra con el problema de que para este tipo de subida, dar permisos detallados y diferentes según se pueda entrar en una sección, sí, en otra no, es bastante complicado y por lo tanto, aunque es útil, en este caso no lo vamos a utilizar. Sí lo haremos con los otros dos que aquí indicamos. Ya vimos en anteriores aplicaciones que hemos ido creando a lo largo del curso que el protocolo HTTP provee un método para la subida de archivos a través del propio navegador web. Y PHP nos permite trabajar con ese sistema de subidas de un modo muy sencillo. Además, este método de subida de archivos también nos da la oportunidad de manejar el contenido de muchos modos diferentes. Podemos, por ejemplo, almacenar el texto en una base de datos o podemos almacenarlo si queremos en un archivo. Este mecanismo de subida de archivos lo que hace es crear un archivo temporal. Si lo que queremos después es almacenar esos datos en un archivo, lo que hace es copiarlos a esa localización permanente. Si lo que queremos es almacenarlos en una base de datos, lo que hace es leer el archivo temporal creado por el mecanismo de subida y almacena esos contenidos en la base de datos. Opcionalmente vamos a usar este sistema para subir archivos de texto. Si recuerdas, en el primer vistazo que le echamos a la administración del CMS, en el formulario para añadir historias, había la posibilidad o bien de escribir el texto, es lo que veremos ahora aquí en editar online, o bien podíamos subir directamente un archivo HTML. Por lo tanto, opcionalmente podemos utilizar esta opción para subir archivos también de texto. Pero para lo que va a ser obligatorio, y lo necesitamos por lo tanto, es para subir las imágenes. Para subir las imágenes exclusivamente utilizamos este sistema. Una tercera opción muy práctica de añadir contenidos al CMS, la que todos usamos, por ejemplo, los que usamos PHP Nuke, estamos usando constantemente, es permitir a los usuarios crear y editar documentos online. Por lo tanto, necesitan usar FTP o subida de archivos mediante el protocolo HTTP y en su lugar lo que hacemos es darle a estos colaboradores una caja de entrada de texto en la pantalla en la cual pueden escribir, editar su historia. En fin, lo que hacemos en PHP Nuke cuando pulsamos sobre añadir nueva historia y escribimos en la caja de texto, le ponemos un título y en la caja de texto pues ponemos la historia que queremos. Este método es muy simple, pero también es muy efectivo, por lo tanto reúne las dos características que yo creo que siempre hay que intentar buscar. El potencial problema es que los navegadores web pues no proveen ninguna facilidad para la edición de texto, simplemente se puede escribir texto, o también la gran funcionalidad, yo es la que utilizo prácticamente siempre, de cortar y pegar. Normalmente lo que hago en PHP Nuke es escribir primero, pues por ejemplo en el Dreamweaver, el texto, lo formateo con color, con la forma que quiero, y pues simplemente copio el código y lo pego en esa caja de texto. Esto se puede hacer también en el CMS que nosotros vamos a crear. Podemos también escribir las etiquetas a mano,
interesante, pero lleva mucho tiempo. Y la otra posibilidad que ya decíamos, aunque en este caso no es editar online, sino sería esta, que es subir simplemente el archivo HTML, una opción que puede también ser muy cómoda. De modo similar a como ocurre con la subida de archivos, los datos que aparezcan en el formulario pueden bien escribirse a un archivo o pueden también almacenarse en la base de datos. Por tanto, otra de las decisiones importantes que debemos de tomar antes de empezar a elaborar el CMS, después de ya tener claro cómo vamos a hacer para proveer e incluir contenidos dentro del sistema, es el modo en que vamos a almacenar esos contenidos. Si vamos a almacenar los contenidos en una base de datos o lo vamos a almacenar en archivos. Siempre que se quieran realizar búsquedas, en este caso recuerda que vamos a utilizar metadata. Los metadatos veremos a lo largo de la explicación a qué nos referimos y cómo usarlo, es muy sencillo. Pero, en fin, cuando se quieren hacer búsquedas, con este caso mediante el uso de metadatos o cualquier otro sistema, el texto debe ser incluido, el contenido del texto, dentro de la base de datos para poder llevar a cabo posteriormente esas consultas. Y aunque, como ya vimos a lo largo del curso, es cierto que MySQL puede almacenar también datos multimedia, en general ese tipo de datos es mejor siempre almacenar las imágenes o otro tipo de material multimedia en archivos. Es justo lo que vamos a hacer aquí. Una de las causas fundamentales es que aunque MySQL permita guardarlos, su uso, sobre todo cuando son un número considerable, puede reducir la capacidad de MySQL y por lo tanto repercutir negativamente en el funcionamiento general de nuestra aplicación, de nuestro CMS en este caso. Lo que haremos simplemente es almacenar el nombre del archivo de la imagen en la base de datos y usando el sistema de archivos y la etiqueta IMG. Si alguien no sabe lo que es la etiqueta IMG, tiene un problema. Mediante ella podemos hacer referencia a ese archivo de imagen directamente, como es usual en el sistema que usamos en PHP. Otra cosa que debemos plantearnos antes de empezar a escribir, no está aquí incluido, es la necesidad de tener claro cuál va a ser la estructura que van a presentar los distintos documentos, las distintas páginas del sitio. En este ejemplo hay que partir de casos reales, van a ser historias, en este caso se trata de historias cortas, y como lo vamos a hacer en este ejemplo, que recuerda que es totalmente didáctico, se podría hacer de cualquier otra manera, pero vamos a hacerlo con un título, con una historia que va a tener pocos párrafos, 1 o 2 párrafos como máximo, y que va a llevar siempre una imagen simple junto con el texto. Por lo tanto, se trata de una estructura de documento similar a la que podemos ver en otros CMS en la parte de noticias. Recuerda que plantearse cómo va a ser esta estructura es muy importante porque cuanto más estructurado esté el documento, más fácilmente podremos cortarlo para almacenarlo en la base de datos. La ventaja que presenta es que de ese modo todos los documentos pueden ser presentados de un modo consistente, aunque tiene como desventaja, como ya comentábamos antes, que esto hace que se pierda cierta flexibilidad. Pero consideremos el ejemplo de las nuevas historias. Tal como lo vamos a hacer, almacenamos el título en un campo separado del texto de la historia. Por lo tanto, posteriormente, esto nos va a permitir darle un formateo distinto, un tipo de escritura, un tipo de letra, un tamaño, un color al título que al resto del texto. Desde luego, por su propia naturaleza, la imagen ya hay que tratarla también aparte. En este caso, además, este tipo de estructuración del documento nos va a permitir que la página principal esté formada por los titulares que se vayan incluyendo en cada una de las noticias. Por lo tanto, una prueba más de la importancia de esta estructuración previa y posteriormente la facilidad en el manejo que nos va a dar la división en partes de la estructura, en este caso de la noticia.
En caso de documentos más complejos, podríamos utilizar otro sistema. Recuerda, si no lo recuerdas, puedes repasarlo en la parte que dedicamos a MySQL, que hablábamos de la creación de distintos tipos de relaciones, y una de ellas será la relación uno a muchos entre, en este caso, el documento y sus componentes. Podríamos almacenar, por ejemplo, cada párrafo, el titular, la imagen, en filas separadas dentro de la base de datos, y todos ellos enlazados a un documento máster con un ID, y este tipo de estructura, que es bastante más flexible, mientras que mantiene la estructura general del documento, podría ser otra alternativa. Vamos entonces a hacer referencia al uso de metadata. Por lo que llevamos visto hasta ahora, ya ves que en este proyecto cada una de las noticias que vayamos a grabar, cada récord que vaya en la base de datos, como vemos en cada historia, va a comprender un titular, un contenido de texto y una imagen. Sin embargo, no hay razón ninguna para que no podamos también almacenar otros datos dentro de ese mismo registro. Por ejemplo, en este caso, el sistema del CMS automáticamente va a insertar valores sobre quién creó la historia, el nombre, y cuándo se llevó a cabo la última modificación, la fecha. Lo veíamos antes también en el primer vistazo, lo veremos posteriormente. Estos valores se muestran de forma automática en la historia, y es una forma de poder firmarla y fecharla sin necesidad de que cada vez el autor tenga que llevar a cabo ese trabajo. Pues este mismo sistema puede también ser útil para añadir otros datos que no se muestran. Es por eso por lo que esos datos son los que se llaman los metadata o metadatos. Un buen ejemplo de esto es almacenar, por ejemplo, palabras clave que pueden ser usadas para el índice del motor de búsqueda. Como decíamos, es el ejemplo que vamos a utilizar en este CMS. Mejor que escanear el texto entero de cada historia, este motor de búsqueda lo que va a hacer es mirar las palabras clave de ese metadata que va a tener cada historia, y cada una de esas palabras va a tener una importancia, un peso determinado. Eso lo va a determinar tanto las palabras como el peso cada uno de los autores. Bien los autores, bien el editor, que de este modo puede tener un control total sobre qué palabras de búsqueda y frases concuerdan con el documento. En el buscador que vamos a crear para este CMS permitiremos introducir un número de palabras claves asociadas con cada historia y asignarle a cada una de esas palabras clave un peso para indicar esa relevancia, que será de 1 a 10. Posteriormente, ese algoritmo de motor de búsqueda creará el ranking de acuerdo con la relevancia, pero una relevancia especificada por humanos, frente a los otros algoritmos más complejos y que tienen que interpretar por sí mismos el texto, que a veces, como todos sabemos, puede estar en distintos idiomas, y a veces esa importancia no suele ser muy acertada. Por lo tanto, es una forma de crear un motor de búsqueda bastante más preciso. Como veremos, el trabajo para realizarlo es mínimo. Cuando los datos son únicamente texto almacenado en una base de datos, la búsqueda e indexación del texto completo por MySQL puede ser una mejor solución que desarrollar un sistema propio como este. Pero un sistema similar al que desarrollamos aquí puede ser útil para búsqueda a través de múltiples tipos de documentos y de archivos multimedia. Por último, antes de empezar la construcción de nuestro sitio, también nos tenemos que plantear el formato, el aspecto que queremos darle a nuestro sitio. En este ejemplo va a ser un formato muy simple, pero también muy estructurado, y yo creo que con una imagen muy profesional. Por lo tanto, de nuevo, reuniendo esas características a la vez de simplicidad, eficacia y calidad. Si vamos a cualquiera de las secciones de nuestro CMS, ya comentaba antes que por razones exclusivamente didácticas el tamaño es mayor del aconsejable. Quedaría mucho mejor en un tamaño de letra más pequeño, lo cual, como ya dije, pues es tan complicado cambiarlo como cambiar varios números en nuestra hoja de estilo CSS.
Pues como vemos, cada una de las páginas, la forma en la que está estructurada, contiene varias historias y que todas estas historias están formateadas del mismo modo. Primero, el titular, mostrado en un tipo de letra de mayor tamaño, con distinto color, podría ser también distinto tipo de letra si quisiéramos. Seguido por la imagen, que va siempre debajo, y posteriormente el texto de la historia, encima de la cual va el nombre del autor y la fecha. Esto desde luego también podría cambiarse poniendo en otro sitio, colocando esta estructura de distinto modo, pero eso sí, que sea consistente a lo largo de todo el sitio y que siempre aparezca del mismo modo. Vemos como en todas las noticias se repite esa estructura: título, imagen, texto con el autor y fecha encima. Y por su parte, la página completa está contenida dentro de una plantilla estándar de página para preservar la marca del sitio y la consistencia del sitio a través de todo él. Esta estructura de la plantilla, como ya decíamos antes, en este caso está reducida a su forma más simple, con una cabecera que a su vez lleva el menú que nos permite acceder a las distintas secciones, el cuerpo, donde se recoge la información de la base de datos, y el pie. Esto recuerda que ya lo hicimos en alguna otra aplicación mediante el uso de las páginas header y footer, que recuerda que lo que hacen es recoger todo el código y separarlo, dejarlo abierto en el header y terminarlo en el footer, justo para que posteriormente se distribuya. Y esto ahora, si incluyéramos una nueva noticia, se incluiría debajo en esta parte y el footer iría desplazándose hacia abajo también. Lo veremos también en la construcción. De nuevo, es un ejemplo de esas cosas que vamos madurando, porque a estas alturas ya debería estar bastante claro cómo es su creación, muy práctica en el trabajo en la construcción de aplicaciones para la web. Dentro de las distintas páginas y scripts que forman el sitio, la cabecera se encuentra dentro de un archivo que se llama header.php y el pie en otro archivo que se llama footer.php. Y el contenido principal de cada página se genera por el script apropiado. Implementar el sitio de este modo con una plantilla de cabecera y pie permite que los archivos de plantilla puedan ser cambiados de modo muy sencillo y, por lo tanto, aunque no llega al sistema como es el de PHP Nuke de poder cambiar los distintos temas, aquí realmente cambiar el aspecto e incluir otro sería tan sencillo como cambiar el nombre de varias imágenes en el contenido también. Por lo tanto, muy sencillo. Y también, si quisiéramos cambiar el color, lo mismo en las hojas de estilo. Simplemente el usar plantillas permite que la piel, el aspecto que tiene el sitio, pueda ser rediseñado, modificado de forma muy sencilla. Una vez que ya tenemos claro lo que se espera de nosotros, lo que necesitamos y cómo lo vamos a llevar a cabo, pues lo siguiente es cuál va a ser la estructura general de nuestra aplicación, los archivos que van a formarla. Aquí de nuevo es algo muy útil todo el trabajo previo, otras aplicaciones que hayamos creado, funciones que ya tenemos, clases ahora con PHP 5 y a partir de ahí ver qué es lo que podemos usar y qué es lo que tenemos que modificar. Vemos aquí los archivos, en este caso, estos son los archivos que vamos a utilizar para la parte pública de nuestro CMS. No vamos a hacer referencia ahora aquí a todos, simplemente, como ves, va el nombre, el tipo y una pequeña explicación de cada uno de ellos. Ahora, cuando construyamos el CMS, tendremos que trabajar con todos ellos, por lo tanto, volveremos a verlo. Pero va con el videotutorial, tanto este esquema tanto de la parte pública como el otro que vamos a ver ahora de la administración. Aquí, como vemos, van el header y el footer a los que hacíamos referencia, donde vamos a poner el código HTML para crear la plantilla, el index y posteriormente los distintos archivos necesarios, como por ejemplo el script, la aplicación, donde se va a redimensionar el tamaño de las imágenes para que aparezcan en portada en un tamaño más reducido e igual para todas. En fin, los distintos archivos necesarios, el de búsqueda,
falta la base de datos, que será el primero con el que empecemos en el próximo video tutorial, ya con el trabajo de construcción. Crearemos nuestra base de datos con la información que necesitamos. Y aquí vemos lo mismo, el esquema, en este caso, para todos los archivos que vamos a necesitar para la parte del administrador. De nuevo, no tendría sentido ahora ponernos a decir cada uno de ellos, sí, lo veremos a lo largo de la creación del CMS, que espero que en otros 2 videotutoriales, me imagino que serán necesarios, pero nos permitirá ver todo en profundidad. Aquí de nuevo, como vemos, la mayor parte de ellos son aplicaciones que van a permitir llevar a cabo las distintas funcionalidades del CMS y también el archivo con las funciones que utilizaremos. Pues hasta aquí este primer video tutorial de la creación del CMS, del curso de PHP y MySQL. En estos próximos días, ya ahora una vez estructurado, simplemente es la elaboración. Así que en pocos días estarán también ya para publicar los siguientes videotutoriales. Hasta aquí llegamos hoy. Os habló Jesús Conde.